Bueno, hoy la charla de ECMO en falla cardiopulmonar va a estar a cargo del doctor Martín Carballo, que es coordinador de la unidad coronaria de la Clínica Pasteur y pertenece al equipo de ECMO y es encargado del ECMO venoarterial. ¿Sí? Así que bueno, buenas tardes Martín y te damos la palabra para iniciar la presentación. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esperemos dar una presentación bien completa y que no sea aburrida en lo posible, que la puedan seguir. El auditorio es bastante amplio, así que hay distintos niveles de complejidad, pero bueno, la idea es del curso de por sí es darle un buen nivel de complejidad, así que vamos por ese lado. Tengo que hablarle de algunas cosas cardiológicas, irme echando, digamos, algunos conceptos que son básicos para entender en relación a la indicación o algunas cuestiones particulares. Empecemos con un caso clínico, ¿no es cierto? Puntualmente el último paciente que entró en ECMO con un resultado favorable es un hombre de 63 años que no tenía antecedentes cardiovasculares, salvo algo de sobrepeso y que es estilista. Y la verdad que había consultado en un hospital público por un dolor precordial que inició súbitamente. El señor se subió al auto, llegó a la guardia y en la guardia hace una muerte súbita. La queda animada durante 40 minutos de forma efectiva. Y en total utilizan 23 ampollas de adrenalina durante el RCP. El paciente sale del paro con este ritmo, que bueno, la verdad que no se interpreta muy bien, es un ritmo aberrante, impresiona con supra a nivel del ST difuso, pero la verdad que es muy aberrante, y lo que más llama la atención es la presentación con ángulo, ¿no? Entonces, acá la primera cuestión que uno se plantea, ¿cuál es el paso siguiente? En pacientes que tienen un paro cardíaco, no siempre hay que ir directo a un cateterismo, pero sí cuando hay una sospecha firme de que la causa fue un evento isquémico agudo. Así que eso es lo que hay que hacer. El paciente ingresó entonces a Pasteur para ir a la sala de hemodinamia. El paciente estaba en RM y con infusión de noradrenalina en ascenso, estaba hipotenso y con livideces, prácticamente con pulso no palpable durante muchos momentos. Así que se le realiza la cinecoronariografía y tenía enfermedad coronaria, puntualmente estaba ocluido la descendente anterior a nivel proximal, y esa arteria se pudo tratar mediante una angioplastia con stent, la cual fue exitosa. Posterior al procedimiento se colocó un balón de contrapulsación intraórtico, pero el paciente, después de un infarto de la DA proximal y de un paro cardíaco tan prolongado, obviamente evoluciona en shock cardiogénico y con un shock mixto refractario. Hace episodios de actividad eléctrica sin pulso que requieren RCP y ampollas de adrenalina adicionales a las que ya tenía. Rápido ascenso de inotrópicos y vasopresores hasta dosis supramáximas. Incluso, bueno, continuaba con el balón de contrapulsación intraórtica. Y con hiperlactacidemia y acidosis metabólica. Entonces, bueno, le hacemos este ecocardiograma. La función ventricular estaba deprimida, pero hemos visto peores pacientes, probablemente alrededor del 30-35%, aunque bueno, esto ocurrió de manera aguda. Y nuevamente nos preguntamos cuál es el camino a seguir. Y bueno, quizás la respuesta la podamos ver durante la clase. A este paciente se le colocó un ECMO VA con canulación periférica femorofemoral, evolucionó con un lento clearance del ácido láctico. Eso, cuando es más rápido marca buena evolución, cuando es muy lento no tanto. Con una severa vasoplejía que requirió azul de metileno y vasoplejía, con una hemorragia digestiva, hizo una insuficiencia renal aguda que requirió diálisis hasta el alta. Y después de varios días se logró destetar el ECMO, pero fue bastante dificultoso, más que por la función cardíaca, por hipoxemia. Finalmente se logró ese destete, unos días después hace un edema agudo de pulmón, que se confirma por catéter de Swan-Ganz.
y varias intercurrencias infecciosas, hasta que, bueno, luego de pasado el mes de internación, el paciente se recupera y se puede ir de alta. Entonces, bueno, este caso por ahí nos sirve de punto de partida para hacernos algunas preguntas o para conversar un poco sobre este tema. Respecto del ECMO veno-arterial, yo me pregunto a quién hay que indicárselo y cuándo, cómo seleccionar al candidato correcto. En esto influye mucho el pronóstico que uno puede estimar para ese paciente, y bueno, el timing también es un tema muy importante, en qué momento colocarlo. Y en relación a esto está lo que es el manejo del shock cardiogénico, ¿no? No es lo mismo cualquier etiología, hay una clasificación de severidad del shock cardiogénico que ahora vamos a tratar, aunque sea 2 o 3 puntitos, es importante revisar el fenotipo del paciente. En algunos casos, digamos, si es un shock cardiogénico de causa isquémica o por un síndrome coronario agudo, si hay que revascularizarlo o no, cuándo, qué vasos, si es necesario el Swan-Ganz, si sirve el balón. Hay muchas preguntas que son interesantes y que realmente hay que tener un manejo del shock para poder manejar lo más avanzado del shock cardiogénico, que es la indicación de una asistencia ventricular, ¿no? Lo otro importante de revisar en esta clase es el cómo también. ¿Qué particularidades tiene el ECMO veno-arterial? ¿Cuál es la fisiología? ¿Cuáles son los sitios de canulación que pueden usarse? Dos cosas que ocurren o que pueden ocurrir, que son la distensión del ventrículo izquierdo y el síndrome de Arlequín. Y bueno, tan importante como el implante a tiempo del ECMO es el weaning, a tiempo y realizado de manera correcta, y todo esto trabajando en equipo, ¿no? Bueno, y otras cosas que van más allá del paciente, que tienen que ver con las redes de atención, el implementar un servicio de ECMO y ECMO móvil, cuestiones administrativas y cuestiones relacionadas con la capacitación de todo el personal involucrado. Así que sobre a quién y cuándo estamos hablando de indicaciones, pronóstico y timing. Y el objetivo del ECMO es, y hay que tener muy claro que esto no es un tratamiento, que el ECMO no cura al paciente, que solo es un soporte hasta que podamos salir de la situación crítica que tiene el paciente. Entonces la función principal es mejorar la perfusión. El paciente en shock está mal perfundido y o tiene fallas orgánicas o las está haciendo o las va a hacer, y eso es lo que queremos evitar o recuperar. Así que es un soporte hasta que el paciente se recupere o vaya a otra terapia definitiva, como puede ser el trasplante cardíaco o una asistencia ventricular de largo plazo. Entonces, que quede claro el concepto de que es un soporte y que es un puente a algo. Puente a la recuperación, en el mejor de los casos. La verdad que la mayoría de los ECMOs que se colocan es con ese objetivo, esperando la recuperación del paciente. Y si esto no ocurre, bueno, hay otras posibilidades, como dijimos, el trasplante cardíaco o cardiopulmonar, o una terapia de destino de asistencia circulatoria mecánica. Otra opción es colocar un ECMO como puente a la decisión. O sea, en un paciente como este, por ejemplo, que tuvo un paro cardiorrespiratorio prolongado, no sabemos cómo quedó neurológicamente y que puede evolucionar con otras fallas orgánicas graves, se coloca el ECMO hasta esperar cuál va a ser la evolución del paciente y ver si hay paciente. Si el paciente mejora y no queda con graves fallas orgánicas ni con deterioro neurológico grave, ahí se activan las otras posibilidades, ¿no?, de la recuperación o el trasplante. Así que es un puente, y como dijimos, puente a la recuperación. Sería en el mejor de los casos, y es lo que nosotros buscamos en general, si es que se puede. Y para esto la etiología es un factor determinante. No es lo mismo un paciente que tuvo un infarto a la ADA y a la circunfleja, que no fueron adecuadamente reperfundidos, que un paciente que hace una miocarditis. Entonces eso influye mucho en la posibilidad de recuperación. Y la verdad que una vez que entran en un shock, en el shock cardiogénico, hay un círculo vicioso que deteriora cada vez más la función miocárdica. Y esto es porque, bueno, si es por cardiopatía isquémica, suele haber isquemia en curso o lesión por reperfusión.
las cargas están alteradas, suele haber alta precarga, alta poscarga, hay un aumento de la tensión parietal, del estrés parietal, del consumo miocárdico de oxígeno, hay catecolaminas circulantes, inotrópicos, mucha inflamación, arritmias, en fin, en todo un círculo vicioso que hace que todo empeore rápidamente. Así que lo que nosotros hacemos con el ECMO o con la asistencia es tratar de reemplazar, de cortar ese círculo vicioso y bueno, reemplazar la función de un corazón que en ese momento está siendo muy insuficiente, que está muy golpeado. Y bueno, este es el círculo vicioso del que yo les hablaba, de cuando baja la poscarga, aumenta también hay una gran sobrecarga de volumen, no solo por activación de todo el sistema simpático, de la angiotensión aldosterona, sino principalmente por venoconstricción, todo lo que es la reserva de sangre en el lecho venoso se redistribuye y genera una sobrecarga de volumen aguda. Y eso contribuye más a la falla cardíaca. Por otro lado, bueno, se produce isquemia miocárdica por el mismo mecanismo que hace que las cargas estén elevadas, la pre, la poscarga, eso disminuye la presión de perfusión, aumenta el consumo de oxígeno. Bueno, es un círculo vicioso que lleva a la muerte si es que no se lo puede corregir de alguna manera. Así que la asistencia ideal lo que debería hacer es evitar todas esas cosas. Optimizar la precarga, bajar la poscarga, mejorar la perfusión miocárdica, que esto yo lo voy a hacer subiendo la presión diastólica en la aorta y bajando la presión de fin de diástole del VI, que esa es la presión de perfusión, digamos. Bajar o suspender inotrópicos y en lo posible que no haya inflamación, para eso tengo que anticiparme. Y lamentablemente el ECMO no logra todas estas cosas. Algunas sí, pero otras no tanto. La verdad que no es la asistencia ideal. Además, la asistencia ideal se dice que no existe. Pero bueno, decíamos que es un puente. El problema es si no se recupera. Bueno, hay que tener una estrategia de salida. Esto es algo que siempre hay que pensar, incluso al momento de colocar el ECMO, ¿no? Y esto puede ser el trasplante cardíaco o cardiopulmonar, lo cual no tenemos disponible en Neuquén, pero sí en nuestro país. Otra posibilidad es una asistencia de larga duración, que no hay disponible en Argentina directamente y creo que en toda América del Sur. Y bueno, después está la opción de un traslado a un centro de mayor complejidad mediante un ECMO móvil. Esto no lo tienen muchos lugares, lo tienen lugares de alta complejidad en Buenos Aires y no todos. Y bueno, nosotros hemos realizado ECMO móvil en la localidad de Neuquén con 2 ECMOs venovenosos, ninguna arterial por ahora. Pero es muy importante que funcionemos en un sistema de redes de atención de mayor a menor complejidad, donde los lugares de menor complejidad donde pueden estar estos pacientes puedan ser evacuados mediante un equipo de ECMO móvil, ¿no? Y bueno, y en el caso de que se coloque un ECMO y el paciente no pueda salir o no se recupere, tener la posibilidad de derivarlo también mediante un ECMO móvil a un lugar de mayor complejidad. Bien, 2 palabras de lo que es shock cardiogénico. Ustedes saben, las definiciones por ahí tienen pequeñas variaciones, pero todas coinciden en que hay una causa cardíaca que genera que el paciente tenga clínica, hemodinamia y laboratorio de mala perfusión. O sea, que esté hipotenso sostenido o con requerimiento de drogas para mantener la presión, y que tenga signos clínicos de hipoperfusión, sean extremidades frías, alteración del estado mental, oliguria, pulso angosto, etc. Y datos de laboratorio, que principalmente es la acidosis metabólica hiperlactacidémica, bueno, y después empiezan las fallas orgánicas. Así que las causas de shock cardiogénico en general, el 70% están ligadas a cardiopatía isquémica, y suelen ser directamente por pérdida de músculo, o sea, por grandes infartos. Y en otros casos puede ser también por complicaciones mecánicas, como insuficiencia mitral isquémica, CIB, ruptura de paralibre, con taponamiento cardíaco, o bueno, la falla aislada del ventrículo derecho, que es bastante rara, aunque tuvimos un caso recientemente que bueno, se colocó un ECMO, fue un poco tardío y no tuvo buenos resultados. ¿Qué más?
Bueno, después están las otras causas de shock cardiogénico, que son las que figuran ahí abajo, más relacionadas con insuficiencia cardíaca crónica, miocarditis, otras miocardiopatías, problemas valvulares agudos, etc. En nuestro país, y de lo que hay números, es el shock cardiogénico relacionado a infarto. La mortalidad en el registro de Argen-Jam en el 2015 era del 8,8 de todos los infartos, y en el 2019 lo mismo. La verdad que nos varió mucho. Los pacientes que ingresan, o mejor dicho, que evolucionan en Kili-Kimball 4, que es el shock cardiogénico, es del 7-8%, eso no varió nada tampoco, y la mortalidad del paciente con infarto y shock cardiogénico es el 58-56%, no hubo mucha diferencia en los últimos años. Así que los números nuestros en relación al infarto, la verdad que ha sido la causa más frecuente por la cual hemos colocado asistencia ventricular, ECMO. 8% es la mortalidad del infarto en la Argentina, 8% de los infartos hacen shock cardiogénico, de los cuales solo la mitad ingresan a la clínica en shock, la otra mitad lo desarrolla durante la internación, y esto depende del tiempo entre el primer contacto médico, o mejor dicho, el tiempo total de isquemia, desde que iniciaron los síntomas hasta la angioplastia, si es que la recibe. Si no recibe tratamiento de perfusión, de reperfusión, también es un predictor, y lograr un mal flujo timio, o sea que no sea efectiva la angioplastia. Y la mortalidad entonces del infarto con shock es el 56%, la principal causa de muerte en pacientes con infarto. En Estados Unidos los números son un poco mejores, pero es similar. Y la forma de clasificar el shock cardiogénico en los últimos años, esta clasificación la hizo la Sociedad de Hemodinamia de Estados Unidos, es muy novedosa y muy interesante. Son 5 estadios de menor a mayor, donde el A es un paciente que está en riesgo, puede haber tenido un infarto, pero en el momento no está shockado. B significa en el beginning, en el principio del shock cardiogénico, tiene un poquito de hipotensión relativa, un poco de taquicardia, el paciente que uno ve que va a andar mal, o que puede andar mal, pero que todavía no está con el shock franco, digamos. El C sí es el shock clásico, que está hipotenso, hipoperfundido, requiere inotrópicos, digamos, ahí no hay mucha vuelta para reconocerlo. El D es el paciente que pasó por el C, pero las medidas que se le indicaron no fueron suficientes y está empeorando, a pesar de que tiene inotrópicos, cada vez necesita más, el balón no le alcanza. Entonces está deteriorándose, y el E es el extremo, ya prácticamente no tiene presión, hizo paro, actividad eléctrica sin pulso, etc. Quizás el estadio en el cual nosotros agarramos al paciente del caso clínico que les comentaba hoy, ¿no? Después de un paro muy prolongado y haciendo estos episodios de actividad eléctrica sin pulso reiterados después durante la asistencia, tanto en hemodinamia como en la unidad coronaria, con inotrópicos y balón, todo máximo. Y esta clasificación está muy buena porque tiene, primero es fácil de hacer, y segundo tiene una clara correlación con lo que es la mortalidad. Y esto por cualquier causa, sea shock cardiogénico en el contexto de infarto o shock cardiogénico en el contexto de insuficiencia cardíaca. Cualquier etiología tiene clara correlación con la mortalidad. Así que lo que se aconseja, bueno, es el paciente subdividirlo claramente una vez que se identifica y uno puede clasificar el estadio de shock. Esto a veces puede ser telefónico por referencia del médico que lo va a derivar, pero bueno, claramente diferenciar si esto está relacionado con cardiopatía isquémica o con un infarto o no, o si es por insuficiencia cardíaca de otra causa. Si es por infarto, obviamente tiene que ir primero a hemodinamia, quizás con una estabilización previa si el paciente estaba muy mal, pero es fundamental que se reperfunda cuanto antes. Y bueno, de cualquier manera el paciente termina en el área crítica, donde se aconseja una evaluación hemodinámica muy completa. Incluso en el mismo dibujo de la guía ponen un catéter de Swan-Ganz. El eco ayuda, pero se recomienda fuertemente el Swan-Ganz. Bueno, perfilar la hemodinamia del paciente y asistir según lo que requiera. Nosotros no tenemos muchas asistencias, tenemos la más chiquita, que es el balón, y la máxima de todas, que es el ECMO. No hay puntos intermedios. Y bueno, y todo basado en un cuidado multidisciplinario en lo que se llama Shock Team.
Y yo les hablaba de lo que es la demora en la reperfusión, ¿no? Cuando se trata de un infarto. Y fíjense lo que tiene, qué relación que tiene con lo que es la mortalidad intrahospitalaria. Cuando el paciente no es un paciente grave, por ahí la demora no impacta tanto. Pero si es un paciente que está en shock cardiogénico o que tuvo un paro cardíaco extrahospitalario, el que está en shock cardiogénico es el que está en rojo, fíjense cómo la demora influye directamente en el pronóstico. A mayor demora, mayor mortalidad. En este otro gráfico se ve claramente donde por cada 10 minutos de demora, entre la hora y las 3 horas, aumenta el 3 y pico por ciento, 3,3 la mortalidad. O sea que acá es fundamental minimizar la demora porque es lo que le va a salvar la vida al paciente. Entonces, para el manejo del shock cardiogénico, bueno, dos cositas nomás. ¿Es necesario el SWAN? ¿Sirve el balón? Y bueno, y después hablamos del ECMO. Sobre si es necesario el SWAN, eso se discutió mucho tiempo y todavía no está resuelto totalmente, pero ahora la tendencia es que sí, lo dicen todas las guías y este artículo lo confirma, de evaluación hemodinámica invasiva en pacientes en shock cardiogénico. Hicieron un estudio retrospectivo en Estados Unidos, muchos pacientes, 1.400 pacientes en los últimos años, en la era actual, eran todos pacientes en shock cardiogénico, más digamos de verdad. En SCAI-C, que es el shock cardiogénico franco, eran el 18%, pero en D y E, que son los más progresivos y graves, estaban la mayoría de los pacientes, y la mayoría tenían alguna asistencia. Sin ninguna asistencia estaban solo el 15% de los pacientes, después la mitad tenían balón, y había muchos pacientes que requirieron ECMO o asistencias múltiples. ¿Y qué es lo que vieron? Que la mortalidad cambió, que el paciente que tenía SWAN, y se lo evaluó completamente todos los datos hemodinámicos que tira el SWAN, claramente tuvieron una mejor evolución, mejor pronóstico que los que no lo tuvieron, en todos los estadios de shock cardiogénico evaluados, los más avanzados, el D y el E. Así que concluye claramente que hay que usarlo y que el estándar of care en la era actual de la asistencia. Y respecto del balón de contrapulsación, el último estudio que hay es viejo, desde el 2012, y evaluó al paciente con infarto ponerles o no un balón, infarto y shock, ¿no? Y que se iban a angioplastia. Fueron 600 pacientes randomizados, mitad balón, mitad sin balón, y se vio la mortalidad 30 días. Y la verdad que no hubo diferencias. Este estudio es un estudio randomizado, que tuvo algunas críticas porque no diferenció en severidad de shock, o sea que era lo mismo si el tipo estaba en beginning, digamos, en un estadio medio precoz, o si estaba en crash and burn, que se llama, o sea, incendiado. Y claramente al balón no se le puede pedir más de lo que puede dar, o sea, no se le puede pedir peras al olmo. Así que ese es el resultado de este estudio, no dio diferencia de mortalidad a los 30 días. Sin embargo, no podría decir que no sirve. Yo diría que en el contexto adecuado sigue teniendo su utilidad. Y es lo mismo que dice la Sociedad Europea de Cardiología, que a pesar de que le da una recomendación grado 3, o sea que lo desaconseja, también dicen que eso deberían revisarlo, que no es tan así y que sigue siendo un dispositivo muy, muy utilizado, el más utilizado en realidad. Yo digo que de no disponer de otros dispositivos tendría lugar el uso de balón. En Estados Unidos tienen Impella, en Europa también, pero eso es de otro mundo, de otro planeta. En estadios iniciales del shock cardiogénico creo que puede servir. Y en nuestro caso sirve también para ganar tiempo hasta la colocación del ECMO, pero no debería servir para perder tiempo hasta su colocación. O sea, si el médico indica el balón pensando que con eso está resuelto el problema, en un paciente con shock grave probablemente se esté equivocando. Y la otra opción es, bueno, asociarlo al ECMO como un vent. Así que, bueno, una de las indicaciones del ECMO, dijimos, era en shock cardiogénico. La otra indicación es en el paro cardiorrespiratorio, lo que se llama ECPCR, ECMO en paro, digamos. Y tiene varios requisitos que lo hacen bastante difícil. La edad del paciente debe ser, según las guías de ELSO,
debe ser menor de 70 años. El paro tiene que ser obviamente presenciado y reanimado rápidamente con RCP de calidad, o sea que esto tiene que ocurrir en una institución de alta complejidad. En el primer mundo hay algunos casos reportados de ECMO en paro en la calle, pero es realmente algo muy extraño. El ritmo inicial no tiene que ser asistolia, y el intervalo entre que empieza la reanimación y se va a colocar el ECMO y el ECMO esté funcionando, o sea, el paciente esté bien asistido, tiene que ser menor de 1 hora. Idealmente no todo ese tiempo en paro, digamos, con algunos periodos de retorno intermitente a la circulación espontánea, con distintos ritmos, TB, FB recurrente, etc. Así que ese es el contexto en el cual estaría indicado el implante del ECMO, y en un paciente que no tenga contraindicaciones conocidas, evidentes, ¿no? La otra opción es, bueno, la arritmia ventricular refractaria, la tormenta eléctrica. La verdad que normalmente utilizamos otras medidas para su control, no es algo muy frecuente, y en general usamos, bueno, manejo del medio interno, antiarrítmico, el tratamiento de la enfermedad de base y ARM. Y se puede usar balón. Y si todo eso no anda, probablemente tenga algún lugar el ECMO. Nosotros no tenemos experiencia en ese contexto. Finalmente, bueno, está el ECMO como soporte periprocedimiento, principalmente acá podría decir para angioplastias complejas, alguna angioplastia del tronco no protegida, se puede implantar preventivamente el ECMO o bueno, tener el equipo de stand-by por si hay algún problema. Lo mismo en pacientes con disfunción muy severa del ventrículo izquierdo, para pacientes que van a ir a alguna cirugía muy compleja, que puedan hacer un shock post-cardiotomía, o sea que no salgan de bomba por el atontamiento mismo que produce la circulación extracorpórea, y bueno, y para algunos otros procedimientos que no viene tanto al caso revisar. Y bueno, y así como decimos a quién sí, vamos a decir a quién no hay que ponerle esta asistencia. Cuando hay un paro cardíaco no presenciado, o que bueno, se presume que entre el RCP y el inicio del ECMO van a pasar más de 60 minutos, porque evidentemente no va a ser exitosa la asistencia, van a quedar grandes secuelas. Cuando hay insuficiencia o disección aórtica está contraindicado, porque bueno, todo el flujo del ECMO puede regurgitar hacia el ventrículo izquierdo y en el shock demasiado avanzado con falla multiorgánica que se considere irrecuperable. Y algunos otros criterios pueden ser la edad avanzada, el deterioro neurológico severo, que el paciente tenga una comorbilidad, otra enfermedad muy grave como un cáncer diseminado, una cirrosis avanzada, bueno, que tenga contraindicaciones para la anticoagulación, y la obesidad mórbida o la enfermedad vascular periférica, que tiene que ver con lo que es el sitio de canulación del ECMO. Es importante también evaluar el pronóstico del paciente. Digamos, es una decisión bastante compleja, a quién asistir, a quién no, en qué momento. Y para esto hay que tener en cuenta el estadio de shock. Vimos esa clasificación SCAI de A a la E, que bueno, que es importante tenerla en cuenta. El score inotrópico, o sea, que si existe, bueno, está documentado que a mayor dosis y cantidad de drogas inotrópicas y vasoactivas, mayor la mortalidad del paciente. Hay un estudio que demostró que con un score inotrópico mayor de 80, sobreviven más los pacientes si tienen ECMO que si no lo tienen. Otro, bueno, según la etiología y la posibilidad o no de recuperar, o cuál va a ser el puente, según el fenotipo del shock. Esto está descrito hace poco, que hay 3 fenotipos: el no congestivo, el cardiorrenal y el cardiometabólico. Este último es el peor, según el perfil hemodinámico, con falla ventricular izquierda, derecha, biventricular, con congestión, sin congestión, según los scores de riesgo. Así que, como ven, uno tiene que tener varias cosas en la cabeza a la hora de considerarlo. Y los scores de riesgo, bueno, este es uno, el CAR-SHOCK, y el que más se usa para ECMO es el SAFE, que tiene en cuenta varias cosas para predecir la evolución del paciente que va a entrar a ECMO. Y esto tiene que ver con la etiología que lo lleva al ECMO, la edad del paciente, el peso, donde los extremos son malos,
qué tan chocado está al momento del ECMO, cómo está su presión de pulso, qué fallas orgánicas tiene. Bueno, en base a eso se arma un score pronóstico y que da una posibilidad de mortalidad intrahospitalaria que varía, como muestra el gráfico, ¿no? Y obviamente, y esto es mucho mejor, este score, que el SOFA o que el láctico solo para predecir mortalidad. Y ahora últimamente se creó un score que combina el SAVE con el láctico y es superior todavía. Así que, bueno, la institución del ECMO, como dije, es una decisión desafiante, ya que hay muchas contraindicaciones relativas y, bueno, hay que tener un adecuado juicio clínico, es una decisión compartida con múltiples especialistas y que, bueno, que depende mucho de la experiencia de cada centro y de los riesgos que se quieran asumir. ¿Qué dice la evidencia? Desde ya les anticipo que no mucho, lamentablemente, o por ahora. Les voy a mostrar este estudio observacional que se llevó a cabo entre el año 93 y el 2009. Es uno de los estudios más interesantes que hay con ECMO. Y compararon dos periodos, el primer periodo sin ECMO y el segundo con ECMO en pacientes con infarto que van a angioplastia y obviamente con shock cardiogénico profundo. Se colocaba en ECMO en la sala de hemodinamia. Y las curvas de mortalidad son impresionantes cómo se separan. Y la mortalidad a 30 días da 39 sin ECMO y 72 con ECMO. Pero bueno, son estudios observacionales en un periodo grande de tiempo donde la tecnología cambió mucho, no solo del ECMO, sino del resto de los tratamientos. Así que necesitamos otro tipo de evidencia. Después tenemos otro metaanálisis de 22 pequeños estudios que en total juntan 1.200 pacientes y bueno, informan una mortalidad, digamos, los pacientes guineados exitosamente del ECMO son 52% y los que se van de alta son 40 en total. O sea que el pronóstico de por sí del ECMO en el shock cardiogénico no mejoró mucho el pronóstico del shock. En estos estudios que son observacionales y no randomizados. El registro de la ELSO marca números similares. Digamos, para ECMO cardíaco se logra el explante en el 56% y se va de alta el 41%. Actualmente esto llama mucho la atención, hay muchos avances en lo que es shock cardiogénico y en lo que es ECMO. Y en lo que es distintos tipos de asistencia. Y la verdad que hay muchos estudios en curso, están reclutando activamente y va a haber novedades en poco tiempo sobre esto, y ahí vamos a tener más evidencia. Pero la verdad que el uso se ha extendido en los últimos años y se continúa extendiendo cada vez más. En este gráfico se aprecia hasta el 2016. Lo que marcó un aumento notable en el uso del ECMO fue la epidemia de N1H1. Y también, bueno, aumentó el uso en el contexto de infarto. Se te corta el audio, Martín. La última parte se escuchó cortada, Martín. El teléfono. No. Se te cortó la conexión. ¿Me escuchás, Martín? Bueno, hay un inconveniente ahí con la conexión de Martín Carballo. Vamos a pausar la grabación. Desde el 2000 y seguramente más aún ahora con la pandemia del COVID. Pero bueno, puntualmente lo que es el uso del ECMO en pacientes con infarto, con shock, también aumentó mucho y
en ese contexto también mejoraron los números. En el 2000 la mortalidad del ECMO en shock cardiogénico era prácticamente el 100% y por eso no se usaba, pero mejoró la tecnología y mejoró la experiencia, y para el 2014, en este artículo, en Estados Unidos publicaban un resultado de 45% de mortalidad intrahospitalaria. Así que una mejoría notable en los resultados. Y si lo comparamos contra el balón, en los estudios que hay también claramente es superior el ECMO. Así que bueno, estamos esperando esa evidencia nueva que se está gestando y que prácticamente está por salir este año o el año que viene. Y ahí vamos a tener resultados en estudios randomizados. La otra pregunta que yo me hacía era ¿cuándo, no? Bueno, y el cuándo es muy importante porque la sobrevida es tiempo dependiente. Mientras más tiempo esté el paciente en shock, obviamente es más difícil que después pueda recuperarse. Y por eso está lo que es el concepto este del tiempo a la asistencia o tiempo a la descarga. Es similar al concepto de que tiempo es miocardio, para recalcar la importancia de una angioplastia precoz. Bueno, en este caso también recalcamos esa importancia de asistirlo a tiempo antes que se deteriore demasiado. Pero el problema es que muy pronto quizás se exponga a las complicaciones de la asistencia circulatoria y no lo necesite, y muy tardíamente podría no beneficiarse porque ya es tarde. Por otro lado, reservar el uso de la asistencia a pacientes que ya están recibiendo 2 o más inotrópicos, incluso puede ser muy tarde. Si yo se la termino colocando en un momento en el cual hay disfunción orgánica múltiple e irreversible. Así que el secreto es anticiparse, y lo que uno quiere evitar es que no pase esto. Lo que pasa en el shock, y esto lo saben los terapistas, es la disfunción microvascular. La microcirculación normalmente funciona independiente de lo que es el gasto y la TAM, pero necesita un cierto gasto cardíaco y una cierta TAM. Cuando eso cae, bueno, empiezan ciertos mecanismos reflejos. Primero ocurre la vasoconstricción, después empieza a vasodilatar, empieza a trasudar, ocurre lo que es en el mismo tejido el metabolismo anaeróbico, la acidosis, la lesión microvascular y de los tejidos que después se tornan irreversibles y con una gran liberación de mediadores inflamatorios. Y obviamente todo eso lleva a las fallas orgánicas de los distintos múltiples, digamos. Y eso es lo que queremos evitar. Nosotros esto no lo miramos habitualmente, pero son videomicroscopías sublinguales de un paciente. La de arriba es un paciente que está en shock y la de abajo es un paciente que salió del shock. Cómo se afecta la microcirculación, ¿no es cierto? Y el problema es que eso no siempre es reversible. O sea, una vez que el paciente hizo una lesión microvascular, yo puede ser que recupere la macrocirculación. Puede ser que al paciente le dé suficiente gasto cardíaco y suficiente TAM, pero que el paciente siga con problemas en lo que es la perfusión. O sea, que siga chocado, a pesar de que tenga una buena TAM y un buen gasto cardíaco. O sea que hay un disarray. Y la meta máxima en la reanimación no van a ser ni la cifra tensional ni el gasto, sino la adecuada perfusión tisular. Y ahí el tiempo es fundamental. Si llego tarde, va a ser muy difícil conseguir que algunas cosas mejoren. En este estudio le hicieron videomicroscopía sublingual a pacientes chocados que iban a hemodinamia y vieron cuál fue la evolución en cuanto a muerte y necesidad de diálisis. Lo que le resumo, puede ser que el paciente mejore la TAM, como se ve acá, y mejore la densidad de capilares perfundidos, y bueno, va a tener un pronóstico mejor que si tiene una buena TAM, pero no mejora la densidad de capilares perfundidos. O sea, mantiene ese disarray entre la macro y la microcirculación. Y ahí el paciente probablemente se muere igual, a pesar de que yo, en este caso con el ECMO, le mejore esos parámetros macrocirculatorios. Así que es fundamental el tiempo en el cual se implanta la asistencia. Y el tiempo quizás sea distinto según el tipo de asistencia que yo tengo. Estamos hablando del ECMO, así que diríamos que es en el C pasando al D, o en el D también está bien. La idea es anticiparse al E.
o sea, en estadios de shock cardiogénico que vemos que están evolucionando mal. Lo mismo para esto se puede usar la clasificación Intermax, y es en el paciente que no está bien solo con inotrópicos, sino que está refractario, que empiezan a deteriorarse, pero lo ideal es llegar antes de que esté quemándose. Aunque muchas veces terminamos colocándolo en esa situación. Entonces, ¿cuándo? Bueno, rápido y furioso, y anticiparse, como les decía hoy más temprano. La anticipación es fundamental, sobre todo en este país, donde hay ciertos tiempos administrativos o ciertas demoras, a veces hasta que se logra la colocación. En relación a la anticipación está el Swan gas, porque la verdad que no sirve cuando el paciente está quemándose, como decíamos hoy, en ese estadio tan avanzado del shock cardiogénico, digamos, no hay muchas dudas. Y en ese contexto no sé si suma demasiado, pero cuando el paciente está en estadios iniciales, sí puede aportar mucho, además de poder perfilar el tipo de shock que tiene y si tiene falla unio biventricular, ¿no? Pero bueno, entonces la anticipación, obviamente esto sirve para ir avisando al especialista en insuficiencia cardíaca o en ECMO y activar el shock team. Siempre resolver esas cuestiones administrativas que pueden ser un problema y pueden generar demora a veces, y bueno, finalmente tratar de llegar a tiempo con el implante del ECMO. Respecto de la fisiología, recuerden ustedes que esto es un bypass cardiopulmonar, o sea que tengo dos circulaciones. Y lo que hago es tomar sangre del lado venoso a su ingreso al corazón y devolverla al lado arterial a su salida del corazón. O sea, todo un bypass cardiopulmonar. Y eso se hace a través de una bomba centrífuga. Bueno, ustedes ya lo saben porque ya han ido al resto de las clases. Esa bomba genera una presión negativa que permite tomar sangre del lado venoso y le impulsa después con una presión positiva a través de la membrana, donde ocurre el intercambio gaseoso y finalmente se devuelve al lado arterial. Ese es el funcionamiento básico, ¿no? Y el objetivo es recuperar el flujo de sangre, que está críticamente disminuido por el shock cardiogénico, restaurar así la perfusión tisular, y mientras tanto aguardamos la recuperación miocárdica y en lo posible sin generar otros daños. Esta fórmula es importante manejarla. Ustedes saben que la entrega de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno, y que en los pacientes en shock hay un desbalance en esta relación. Normalmente todas las personas transportamos oxígeno en exceso, en el sentido de que muy por encima de las necesidades del consumo metabólico de oxígeno. Pero bueno, el paciente en shock cardiogénico tiene un problema, y es que la falla cardíaca genera una caída crítica del gasto cardíaco, y esto genere entonces que el transporte de oxígeno caiga bruscamente y el paciente entre en metabolismo anaeróbico. Entonces, yo para sacarlo acá debería poder subir el transporte de oxígeno y bajar el consumo de oxígeno. El transporte de oxígeno lo logro subiendo el gasto y subiendo el contenido arterial de oxígeno. Acá hay varias fórmulas en este slide que me pareció muy lindo, que lo robé a una doctora que hace insuficiencia cardíaca y trasplante. Pero bueno, no lo vamos a discutir ahora porque se hace larga la clase, me parece. Y bueno, ya que hablamos de fisiología del ECMO, entonces hay una doble circulación, y esto es importante entenderlo, por las dos cosas que pueden ocurrir con el ECMO veno-arterial, que son la distensión del ventrículo izquierdo y el síndrome de Arlequín. Por un lado está la sangre que sale de la aorta, y por otro lado está la sangre que a través de la cánula arterial ingresa a la aorta, digamos, a nivel de la aorta abdominal, y bueno, las dos circulaciones se juntan en algún lugar, digamos. Es como continuamente hay una especie de pelea entre los dos flujos, donde bueno, se forma una nube de mezcla, y esto puede ser más proximal, prácticamente a la salida de la aorta, o un poco más distal. Cuando es más distal, puede ser que ocurra un síndrome de Arlequín, y cuando es demasiado proximal y no permite la apertura de la válvula aórtica, puede ser que ocurra una sobredistensión del ventrículo izquierdo.
Así que esto es una cosa importante a manejar en el paciente en ECMO. Cuando aumenta la contractilidad del ventrículo izquierdo, obviamente esa nube o esa mezcla entre los dos circuitos tiende a darse un poco más lejos de la válvula aórtica, un poco hacia distal. Y por otro lado, si yo aumento el flujo del ECMO, pasaría más o menos lo contrario. Así que es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y el problema del ECMO, yo dije que sería bueno que una asistencia mantenga una poscarga más o menos baja para que el ventrículo izquierdo se pueda mejorar. Pero la verdad que esto no lo puede hacer el ECMO. El ECMO es bueno para mejorar la perfusión y para dar tiempo al corazón que se recupere como pueda, pero el problema es que aumenta la poscarga. ¿Eh? Esa es la curva que se ve acá, por ejemplo. Este es el paciente en bajo gasto. Bueno, yo no les voy a explicar ahora las curvas, pero claramente el aumento de la poscarga se relaciona con una disminución del volumen sistólico y un aumento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Todas cosas malas. Esto puede generar sobredistensión del ventrículo izquierdo, puede generar isquemia porque cae lo que es la presión de perfusión a través de las arterias coronarias. Digamos, eso va en contra de que se pueda recuperar el paciente. Así que hay que tratar de que, a pesar de que necesite el ECMO, que usar el menor flujo que el paciente necesite, la verdad. Porque a mayor flujo, este problema empeora aún más y es menos probable la recuperación. Bien, respecto de la canulación, lo que hacemos nosotros en general es la canulación periférica. Está descrito y se puede usar también la canulación central. La vamos a nombrar rápidamente. La periférica en general se usa fémoro-femoral, pero hay otras opciones de canulación, principalmente a través de vena yugular interna y arteria axilar, que ese permitiría la deambulación. Y la canulación central en aurícula derecha y en arteria aorta ascendente. Cada una con sus pros y sus contras. Acá están los dos primeros dibujitos, son los que lo muestran a eso. Canulación periférica, femorofemoral, y canulación central, aurícula derecha, arteria aorta. La ventaja de la periférica, que es rápido, que el paciente puede estar en paro, puede estar chocado, intrasladable, y yo lo puedo hacer en la UCO, en la UTI, en hemodinamia, donde yo quiera, y se puede hacer por punción o por disección, o incluso se aconseja una combinación de las dos cosas, o sea, exponer la arteria por disección y después punzar la arteria, pero bajo visión directa. Esto es seguro, incluso se puede trasladar al paciente en ECMO periférico. Permite asistencia total, y bueno, si fuese por canulación axilar, dije que permite también la movilización. Pero el problema en general, sobre todo la femorofemoral, es que el paciente va a estar inmovilizado, puede aparecer síndrome de Arlequín, no descomprime el ventrículo izquierdo, y tenemos el problema de la isquemia o hiperflujo del miembro inferior, por el cual bueno, usamos una cánula de perfusión distal. Estos son los pacientes que hemos tenido nosotros, son todos fémoro-femoral, con canulación distal. Se coloca la cánula arterial hacia la arteria aorta, digamos, a través de la femoral hacia la arteria aorta, pasando el Carrefour, y una cánula de perfusión distal para asegurar la perfusión del miembro inferior, conectada a la cánula arterial del ECMO, ¿no? Y la verdad que eso disminuyó mucho las complicaciones isquémicas del miembro inferior, no las evitó, pero sí ha demostrado disminuirlas mucho y se recomienda el uso rutinario. Así también se recomiendan las punciones guiadas por eco. Con eco uno puede medir el tamaño del vaso, tanto arteria como vena, y calcular el tamaño de la cánula que va a necesitar. Los tamaños son muy variados, tanto la cánula arterial como la venosa. Depende mucho de la superficie corporal del paciente también. Y bueno, el largo de la cánula venosa también es más largo que la arterial. Tratamos de posicionarla a nivel de la vena cava inferior a su ingreso a la aurícula derecha. Y ya les dije que la cánula arterial queda colocada en la arteria femoral y distalmente se pasa un poquito del Carrefour de la aorta. Bueno, y la canulación central tiene sus ventajas, pero realmente es mucho más complejo. Requiere un implante en quirófano, el explante también es en quirófano. A veces el paciente, en caso, por ejemplo, de que sea a la salida del SEC, un shock post-cardiotomía, puede quedar con canulación central y tórax abierto.
o en algunos casos se puede cerrar la esternotomía y tunelizar las cánulas, pero realmente es más complejo y tiene riesgo de mediastinitis. La ventaja es que esto así descomprime el VI, difícilmente haga un arlequín, no va a hacer isquemia miembro inferior, y si el paciente se recupera, puede deambular y puede rehabilitar, y esto es muy bueno cuando es puente a trasplante. Pero bueno, nosotros en esto no tenemos experiencia. Las complicaciones son muchas, están presentes. La verdad que la canulación es la primera de muchas oportunidades para matar al paciente. Eso lo dijo un referente en el campo. Y las arterias se pueden disecar, puede tener un hematoma local grave, pseudoaneurisma, fístula B, puede sangrar hacia el retroperitoneo, puede haber una embolización, síndrome compartimental, isquemia y amputación del miembro inferior y hasta la muerte. Y las cánulas venosas pueden también generar lesiones locales, y en algún caso, si yo llego a lesionar la aurícula derecha o el ventrículo, un hemopericardio y la muerte también. Y el paciente que tiene complicaciones venosas claramente se muere más. Esto lo demostró este estudio, con una mortalidad, una sobrevida al ECMO de 47%, si tiene complicación vascular, y de 73% sin complicación vascular. Así que estos son catástrofes, pero pueden pasar. La isquemia del miembro inferior, ya dijimos, a nosotros no nos ha pasado, y la verdad que todos se han colocado con cánula de perfusión distal, pero está descrito que a pesar de su uso, esto puede pasar. Sí nos pasó una vez que se ocluyó una cánula de perfusión distal, que bueno, fácilmente se pudo desobstruir, pero eh, pero bueno, es algo que hay que vigilar mucho, lo que es la perfusión del miembro inferior, que además pierde flujo pulsátil, así que tiene su dificultad. La otra complicación son las hemorragias locales, que pueden ser graves y mortales, por ejemplo, en caso de que se desplace una cánula. Y bueno, como dije, una lesión cardíaca directamente con hemopericardio, que también es muy... Si el paciente ya estaba grave, de esto no sale, ¿no? Bien, una vez canulado e iniciado el ECMO, el seteo inicial, esto lo vamos a ir ajustando después según la necesidad del paciente, pero en general sabemos que el gasto cardíaco total, el gasto que va a tener el paciente, va a ser el nativo, que hay formas más o menos de estimarlo, aunque no sirve el SWAN, y el flujo del ECMO, que eso sí lo podemos calcular fácilmente, o lo informa la máquina, mejor dicho. Así que inicialmente, si el paciente está muy grave, incluso puede requerir soporte total, y es lo que para lo que se calcula la canulación, digamos, se calculan las cánulas para que pueda dar un soporte total. Y en general al principio se inicia alrededor de 4,5 litros o hasta 5 litros. Los gases, el flujo de los gases es similar al seteo del gasto cardíaco, y la FiO2 en general por defecto lo usamos al 100%. La temperatura se mantiene normotermia, y bueno, y el respirador, una vez que inicia el ECMO, se lo coloca en ventilación protectiva o ultraprotectiva, con también objetivo de descenso rápido o destete de los vasoactivos. El monitoreo en ECMO es muy importante, sin embargo no hay un consenso específico sobre cómo hacerlo, y sobre el manejo diario, porque hay falta de evidencia. Pero sí hay muchas guías basadas, bueno, en los lugares que más experiencia han desarrollado. Y el objetivo en general del ECMO, ya lo dijimos varias veces, es mejorar la entrega de oxígeno para sacar al paciente del shock y recuperar las fallas orgánicas. Así que yo tengo que asegurar el gasto y la TAN, que tiene que ser mayor a 65, en lo posible mantener el flujo pulsátil, tratar de lograr que la saturación venosa sea mayor a 70, que me indica que salí del metabolismo anaeróbico, y un rápido clearance de láctico y una rápida corrección de la acidosis metabólica. Así que para el monitoreo hemodinámico voy a tener en cuenta 3 esferas o 3 dimensiones que tienen que ver con lo que es la perfusión, el flujo y parámetros cardiológicos, digamos. En cuanto a la perfusión, bueno, evaluación clínica, uno evalúa lo que es el gasto urinario, el estado de conciencia, si tiene frialdad, livideces,
dije el láctico, el clearance del láctico, la saturación venosa central o mixta, y bueno, no lo tenemos disponible, pero se puede usar o está descrito el uso de la saturación de oxígeno tisular. Para evaluar el flujo sobre el gasto cardíaco nativo se puede calcular el BTI aórtico o el volumen sistólico, y bueno, el flujo del ECMO lo informa el ECMO. Y sobre la microcirculación, la videomicroscopía de sublingual no la tenemos disponible, pero bueno, se usan los otros parámetros de perfusión. Y también, bueno, el monitoreo continuo de distintos aspectos del corazón, como su ritmo, la pulsatilidad, el eco, que al inicio del ECMO está indicado hacerlo, bueno, antes tiene un eco seguro, después a la primera hora, a las 3 horas, el eco diario prácticamente, el catéter de arteria pulmonar también tiene su utilidad. Y bueno, las cosas que uno va viendo, entonces, dijimos, necesitamos una línea arterial, en lo posible radial derecha, para ver lo que es pulsatilidad, para obtener gases, el electrocardiograma, para ver el ritmo cardíaco y optimizarlo, el catéter de arteria pulmonar. Una vez que el paciente está en ECMO, la verdad que la información sobre el gasto cardíaco no sirve, pero sí puede servir lo que son las presiones de lleno. Normalmente bajan rápidamente una vez que se inicia el circuito de lo que son las presiones pulmonares y las presiones de lleno, pero es importante monitorizarlo por la posible distensión del BI. También se puede monitorear por eco. Como dije, la saturación tisular a nivel cerebral o la videomicroscopía sublingual son otras opciones de altos estándares, digamos, que estaría bueno poder usarlo. Y finalmente, o mejor dicho, al principio de todo esto está lo que es la evaluación clínica sobre los parámetros que ya habíamos nombrado. Y la verdad que el láctico es un parámetro muy importante que se relaciona mucho con la mortalidad. En azul están los pacientes que se murieron y en amarillo los que no, y el nivel de láctico. Esto es láctico antes del ECMO, obviamente más alto, tiene mayor mortalidad, y es importante el clearance, o sea que rápidamente lave láctico una vez que inicia el flujo del ECMO. Y eso tiene relación pronóstica muy importante. Así que bueno, acá yo les hablo un poco más sobre lo que es el monitoreo de los distintos parámetros, pero creo que nos vamos a exceder un poco con el tiempo de la clase. Lo podemos dejar acá colgado en la clase y ustedes lo ven. Me parece que están muy buenas estas tablas. Lo otro que puede ocurrir acá es la distensión del ventrículo izquierdo. Dije que a medida que aumenta el flujo del ECMO, aumenta la poscarga y aumenta la TAM. Pero por otro lado disminuye el volumen sistólico, o sea, en las curvas de presión-volumen nos vamos más hacia la derecha. Aumenta la presión de fin de diástole del BI, aumenta la poscarga, disminuye el flujo sistólico, y puede llegar un momento en que la curva esté más desplazada todavía, con más asistencia de ECMO, y que la válvula aórtica no se abra. Y la verdad que eso lleva a la distensión del ventrículo izquierdo a una complicación grave. Hace muy difícil que el paciente se pueda recuperar y puede morir. Así que hay que tratar de evitarlo. Cuando pasa eso, ocurre un edema de pulmón. Puede ser difícil de reconocer si no vemos la radiografía, porque el paciente no va a estar hipoxémico, porque el ECMO cumple su función. Pero bueno, claramente va a tener esta imagen. Y puede ser que el paciente aumente los diámetros del ventrículo izquierdo, que tenga humo, que tenga mal flujo a través de la válvula mitral, o que incluso se trombose y que haga un trombo intracavitario. Y esta situación ya es irrecuperable. Así que es importante poner en la balanza qué es lo que necesita el paciente, y realmente dosificar muy bien la asistencia que le voy a dar con el ECMO. La verdad que el paciente puede ser que inicialmente necesite la asistencia porque está chocado, tiene el láctico alto, tiene mal gasto urinario, tiene una mala relación entre consumo y entrega de oxígeno. Entonces uno quizás necesite aumentar el flujo de ECMO. A medida que eso pase, puede ser que disminuya la pulsatilidad
y la presión arterial media. Pero bueno, toda esa situación no permite mucho la recuperación miocárdica. Entonces, realmente hay que optimizar el flujo, la dosis de asistencia según la necesidad del paciente. Porque a mayor asistencia y a menor vaciamiento miocárdico, vaciamiento del ventrículo izquierdo, menos probable sería que se recupere. Así que es un delicado equilibrio entre el flujo que le voy a dar al paciente y la posibilidad de descargar el corazón. La incidencia de esta distensión del ventrículo izquierdo es un 7%, son casos graves que demandan descompresión inmediata del VI, y hay 22% de casos subclínicos que es más dudosa la indicación, que no requiere descompresión quirúrgica, pero que se hacen otras medidas. Y la indicación del venting, del VI, mediante distintas técnicas, es cuando tiene UH elevada, oxigenación marginal y edema agudo de pulmón persistente en la radiografía, cuando el VI se distiende o se dilata y se vuelve hipocontráctil o más de lo que estaba, y con éxtasis sanguíneo en el eco, la válvula permanece cerrada todo el ciclo y hace arritmias refractarias. Y acá, bueno, dan lo que es este algoritmo de aproximación, esto es bastante reciente, lo publicaron ahora este año, y lo que ellos aconsejan que cuando pasa eso, cuando tengamos flujo no pulsátil, y nuevo o empeoramiento de edema agudo de pulmón, uno tiene que hacer, le puede hacer cateterismo al ventrículo izquierdo y el eco, o una de las dos cosas, evaluar esos parámetros, y lo primero que hay que hacer es bajar la TAM a lo mínimo que se pueda, bajar el flujo del ECMO a lo mínimo que se pueda y tratar de secar un poco al paciente. Sumado a eso, se pueden agregar inotrópicos y se puede agregar balón. Y si la cuestión no mejora, ahí sí puede requerir un drenaje directo. Nosotros hasta ahora creo que a todos los pacientes lo hemos colocado con balón, ECMO más balón, y un poco la indicación es porque bueno, el balón suele ponerse antes en el shock cardiogénico hasta que llegue el ECMO, y segundo lo mantenemos para evitar esta situación catastrófica. Y sobre eso hay bastante evidencia, sobre la descarga del VI, no hay un consenso claro, pero la evidencia va a favor de que el uso de balón asociado al ECMO claramente disminuye el edema agudo de pulmón y los días de ARM. No tanto en sobrevida, pero sí en este sentido. Incluso hay metaanálisis que dan mejor que el ECMO más balón, los pacientes tendrían mejor resultado. Son estudios observacionales, ¿no? Pero eso se está recomendando en general, salvo en otros lugares que pueden hacer venting con Impela, que recomiendan esa otra metodología que es más efectiva. Pero nosotros lo que disponemos es de eso y la verdad que lo hemos usado. Y lo otro que recomiendan es que esa descarga del VI debe ser bien precoz y a las 12 horas de iniciado el ECMO, que cuando es tardío el pronóstico es peor. Así que, ¿qué más decirle? El otro problema que tiene el paciente en ECMO-BA periférico puede ser el síndrome de Arlequín, o hipoxia diferencial, o síndrome norte-sur, que es cuando la circulación que sale del corazón se choca con la que viene de la cánula del ECMO. Y bueno, hay que ver dónde ocurre esa nube o ese mixing de gases, pero puede llegar a producir hipoxia coronaria, digamos, a nivel cerebral y de miembros superiores. Y también hay que tratar de evitarlo. Esto significa que hay una buena noticia y hay una mala noticia. La buena noticia es que el corazón se está recuperando y está inyectando sangre, pero la mala noticia es que los pulmones están mal. Quizás el paciente está recuperando su función cardíaca, pero tiene los pulmones algo congestivos o con alguna otra complicación que hace que no puedan oxigenar bien la sangre que pasa a través de ellos. Así que hay que monitorear la saturación de las arterias radiales, principalmente TAM derecha, o se puede comparar con la otra. El neuromonitoreo está indicado en esos pacientes, y la saturación de la premembrana no sirve, un mal predictor. Primero hacemos medidas generales,
que es mejorar la ventilación, o sea, mejorar la asistencia con el respirador. Se puede usar óxido nítrico o prostaciclinas, minimizar el consumo de oxígeno, transfundir si hace falta, bajar inotrópicos para que el corazón expela menos sangre, o en algunos casos, si no tenía inotrópicos, hasta se pueden dar beta-bloqueantes, y bueno, y transitoriamente se puede aumentar el flujo del ECMO. Y si realmente eso no es suficiente, hay otras opciones que son con canulación híbrida. Si ya no necesita el ECMO VA, nos podemos pasar al ECMO venovenoso, o bueno, como dije, configuraciones híbridas que son ECMO VAB o BBA, que depende de dónde tomen y devuelvan la sangre, pero es justamente para evitar esa hipoxia diferencial. En el ECMO VAB se toma de la vena cava, pero se devuelve una parte a través de la cánula arterial en la arteria femoral y aorta, y la otra parte en la subclavia, y bueno, de esa manera se evita esa hipoxia de la parte superior. O la otra posibilidad es otra cánula de drenaje en el sistema venoso, pero de la parte alta del cuerpo, ¿no? Y bueno, finalmente, para ir terminando, comentarles que realmente estos pacientes hay que manejarlos en shock team, más allá de la lógica, que es evidente, porque son pacientes muy críticos y realmente hay que compartir decisiones, son pacientes difíciles, pero hay evidencia que ha demostrado que este tipo de manejo claramente influye en el pronóstico del paciente. Cuando se lo trabaja en equipo multidisciplinario y especializado, al paciente le va mejor. Y bueno, hay ciertos tips para que un shock team ande bien y ciertos objetivos terapéuticos, pero realmente es muy importante lo que es el trabajo en red, con distintos niveles de atención y de complejidad, que es lo que yo les decía, para que realmente la mayor cantidad de pacientes tengan posibilidad de acceder a estas terapias tan complejas, ¿no? Así que eso es una cosa fundamental para que el sistema funcione. Y como comentarios míos a tener en cuenta, bueno, como les dije, el trabajo en Shock Team, donde es muy importante el rol de enfermería y realmente nos dan una mano porque están la mayor parte del tiempo con el paciente, y los que cuando tienen un muy buen nivel de alarma permite detectar complicaciones o anticiparse a ellas. La terapia física, si el paciente se puede recuperar y despertar. Hasta ahora no tuvimos la gracia de tener un paciente en ECMO despierto, pero quizás en poco tiempo. Bueno, los trabajadores sociales, farmacia, terapia ocupacional, la nutricionista y todo el resto de los especialistas que trabajamos, especialistas en insuficiencia cardíaca, el hemodinamista, el cirujano, el perfusionista, son personas clave en el manejo de estos pacientes. Después, muy importante, ya les dije, la intervención precoz. Acá hay que evitar la demora cuando esté indicado, hay que hacerlo rápido, porque tiempo de miocardio, por lo que le dije del tiempo a la descarga o tiempo a la asistencia, que es fundamental, y tiene que ser precoz, selectiva, adecuada y escalonada, eso dicen las guías. En nuestro caso es a todo o nada, o le doy un baloncito o le doy un ECMO, pero bueno, muy importante poder anticiparse, justamente para no llegar tarde y teniendo en cuenta que puede haber demoras administrativas. La verdad que hace poco tuvimos un caso de una paciente que realmente estaba quemada, crasha en Hamburgo, y hubo alguna demora, y la verdad que tenía varias cosas cuestionables para la indicación del ECMO, que era que no se iba a recuperar, iba a ser un puente al trasplante, tenía altísimo riesgo de sangrado por la antiagregación y anticoagulación, y estaba con fallas orgánicas que fueron avanzando rápidamente, y bueno, no la hizo buena candidata. Pero las cuestiones administrativas son un tema muy importante a tener en cuenta, y bueno, ya les hablé de las redes de atención, que es algo que también debería organizarse a nivel local, poder contar de una manera organizada para que los pacientes tengan equitativamente puedan acceder a esta atención. Llamativamente, muchas veces acceden más rápido pacientes sin obra social que pacientes con obra social. Y eso es bueno, ¿no? Y bueno, vencer la inercia yo creo que es todo un desafío, y me pregunto si vale la pena.
ya que estamos con el tema Rápido y Furioso. Y la pregunta es que sí, si no, pregúntenle a esta gente. Y nada, eso dice Antico. Bien, estamos en tiempo, ya se va a cortar en cualquier momento, así que no sé si querés, por ahí no vamos a tener tiempo para hacer preguntas, si hay alguna muy puntual que quieran hacerle al doctor, y tenemos 2 o 3 minutos nada más, y después si Martín querés dejar tu mail para que la gente de otras instituciones te pueda contactar y hacerte consultas. Dale, sí, como no, por supuesto. Bueno, decinos tu mail y bueno, va a quedar grabado esto también en la plataforma, así que lo pueden reiterar y ahí pueden sacar tu mail. ¿Alguna preguntita? Así vamos cerrando. Martín, muy buena clase. Bueno, gracias Lucio. Hay mucho por profundizar, la verdad. Mientras uno prepara estas cosas, siempre surgen cosas. Y interrogantes personales y demás. Así que muy útil para los que lo reciben, Igual se nota. pero para el que lo da también. Doctora Barrientos, No, puede preguntar si... Bueno, si no hay ninguna pregunta, alguna consulta, ahí el doctor dejó el mail, así que vamos dando por finalizado y nos encontraremos el próximo martes. Así que, bueno, muchas gracias por la participación, muy, muy buena la clase, Doc, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos el martes próximo. Bueno, nos vemos. Hasta luego.